Yo siempre tengo en la mente de que tener un abuelo, una abuela es lo más maravilloso. Por mi parte, a mí no me tocó tener más abuelos. Ya adopté cada abuelo, para mí ya es un abuelo materno, paterno. El cariño que yo le tengo a cada uno de ellos es inmenso. Yo soy de San Juan de Nepomuceno, compañía de Pindoí. Nací el 25 de julio de 1959. Se ayuco con albergue ya va a ser un mes ya. ¿Hace cuándo que estás acá? Ya hace un mes. ¿Qué tal que encontraste acá? Me gusta, porque me tratan bien. Las necesidades que más ellos tienen son la parte de alimentos, porque a veces no, para el albergue, más alimentos, cuestiones de sus sillas de ruedas, porque algunas hay que mandar a arreglar, falta reparaciones, falta heladera, falta que se le acondicione bien a ellos su ambiente, para que tengan un ambiente agradable, que las visitas cuando vengan sean bienvenidas y puedan compartir con ellos un sábado, un domingo, que vengan a distraerse con ellos, que eso para ellos es una gran bendición, compartir con ellos un día. ¿Tenés familia ahí? Areco, ¿Vos greco? coi quỳnh vậy, thế là ¿Tú se pama? mình đặt vào hộp mà. ¿A cuán hay menos años? Rất là nhiều. ¿A Matecoco Ape? Mà sao bỏ? Mazapán. Sí. ¿Te gusta el ambiente? Y algo muy bueno por la atención que me dan. No voy a llegar más. Porque ellos lo único que quieren es contar su historia. Y la historia que ellos cuentan nuevamente una y otra vez te van a contar. Para nosotros ya es algo cotidiano escuchar todo ello y nos gusta compartir con ellos. Puedo decir que los cuidadores, las licenciadas que están acá con nosotras, tienen mucha paciencia ellos. Gracias a Dios tienen esa vocación que a muchos les falta. Es muy agradable estar con ellos, venir a compartir con ellos es lo más bueno que hay. Basilio, ¿hace cuánto por que estás acá? Algo ¿Y ahora qué es lo que estás queriendo? no sé, Una silla nueva.